¿Qué tal? Hoy nos toca hablar de un tema muy destacado en el mundo de los videojuegos. No voy a decir importante, porque importantes son las cosas que suceden en el momento, pero es un momento de celebración de un hecho histórico en la historia del mundo de los videojuegos. El nacimiento de la Sony PlayStation, 30 años de PlayStation en el mercado. No se puede negar que es un hito muy marcante en el mundo de los videojuegos. Al fin y al cabo, para bien o para mal, cambió la forma en que se comercializan y se hacen los videojuegos, ¿no? Todo como parte del proceso de crecimiento de la industria, pero una industria que comenzó con empresas chiquitas, hechas prácticamente en el garage de una casa, pasó a ser manejado por multinacionales súper grandes. Para principios de la década del 90, el mundo de los videojuegos era la coqueluche, era el auge. Tipo, pasamos de cosas como el Atari, que habían tenido mucho éxito, pero que después fracasaron rotundamente y habían llegado al pozo, al resurgimiento estrondoso que tuvo la industria con Nintendo y la Famicom. Ellos reestructuraron toda la industria del videojuego, la salvaron del pozo y de ahí no fue más que un crecimiento. Los arcades, las computadoras domésticas que ponían videojuegos, los portátiles que surgieron desde el inicio con los Game & Watch o los portátiles tal cual se los conoce hoy en día gracias a la Game Boy, que llevaron el videojuego al público adulto. Entonces dejó de ser una cosa, un juguete para chicos, para tornarse un producto de mercado importante. Obviamente las Big Tech, las compañías grandes de electrodomésticos y electrónicos en general, no querían quedarse fuera de ese mercado. Entonces a principios de los 90 todos querían tener su consola de videojuegos. Entonces apareció Time Warner, que compró Atari para tener un pie en el mercado de videojuegos. Matsushita, Sanyo y Creative se juntaron junto a Electronic Arts para formar 3DO Company y así lanzar una consola de videojuegos que vendría a ser una especie de VHS para los videojuegos. No funcionó, pero era esa su idea. Apple, que no era el gigante que es hoy en día, también lanzó su Pippin y fue un estrondoso fracaso. Y la empresa más grande de tecnología de aquel entonces, la más famosa, la con más plata, la que tenía el chip del dinero infinito, Sony, decide entrar también. Para eso elabora un plan muy importante, que es sacar al principal representante del mundo de videojuegos del mercado. La idea era expulsar a Nintendo del mundo de los videojuegos. Para eso hacen un acuerdo para el lector de CDs de la Super Famicom o la Super NES en Occidente, en el cual le quitaban a Nintendo los derechos sobre los royalties sobre cualquier juego que salga para la consola. Obviamente Nintendo no aceptó eso y Sakaguchi, el presidente de Nintendo en aquel entonces, decide hacer que Sony rompa el contrato, firmando un acuerdo para producir el CD-ROM con Philips. Para eso entrega el oro y el moro, para que Philips acepte eso y le da esa posibilidad de lanzar juegos de las franquicias de Nintendo en su consola, la CDI, que fueron esos Zelda que siempre se intentan olvidar, más Mario Hotel y algunos otros más que salieron, con lo cual Sony, que estaba tremendamente enemistada con Philips desde la época de la competencia del estándar del video doméstico, que Sony lanzó el muy buen Betamax y Philips lanzó el VHS, que no era tan bueno en calidad, pero era casi tan bueno en calidad, pero mucho más barato, con lo cual desplomó la competencia que Sony le podía hacer. Fue el golpe más duro de aquello entonces que Sony recibió. Y por eso odiaban a Philips. Y el hecho que Nintendo haya hecho un contrato con su archienemigo hizo que la gente de Sony no quiera saber más nada y mandaron a Ken Kutaragi a cancelar eso. Entonces Sony decidió seguir por su cuenta. Todos dicen que fue gracias a Ken Kutaragi, creador del PlayStation, a todo lo que se había gastado en desarrollar el CD-ROM para el Nintendo PlayStation, transformarlo en el Sony PlayStation. Y es así como el 3 de diciembre de 1994 sale al mercado la primer PlayStation en Japón a un precio
un poco mayor de $400. Un precio bastante caro, contando que la NES salió a 200, la Super NES salió a 200, el Sega Genesis salió a 200 menos, salió a 180 el Sega Genesis, pero con un solo control, no con dos como las consolas de Nintendo, y todos con un juego. La Sony PlayStation venía con Ridge Racer incorporado. En aquella época era más común. Lo que no me acuerdo si el Ridge Racer fue en Japón o solamente cuando salió en América, que salió un año después prácticamente a $100 menos. Pero bueno, salió con 3 juegos al mercado: Ridge Racer, Tekken y Toshinden. Pero la calidad gráfica de los juegos 3D de la PlayStation era mucho más alta que la de los juegos 3D de su competidor, que estaba hace unos meses más en el mercado, el Sega Saturn, y que era $100 más caro. Salió a 500 en Japón y salió a 400 en América. Hizo que cayese en el agrado popular de aquel entonces. Tenía gráficos 3D, pero no era una consola con jugabilidad 3D todavía. No nos olvidemos que el DualShock sale al mercado 4 años después recién. Tenía los controles pensados como todas las consolas de la época, que por más que estaban enfocadas en juegos 3D al estilo Doom o con gráficos vectoriales, los famosos gráficos poligonales, que hoy en día son el padrón de la industria, pero ninguno había desarrollado una forma de juego 3D. Seguían usando los controles pensados para el 2D que venían desde la época de la NES. Solo se le agregaron más botones que lo que era normal. Cada generación el control era lo mismo con más botones. Sony agarró el control de la Super Nintendo y le agregó 2 botones en el hombro. Como Nintendo tenía patenteada la cruz direccional, ellos inventaron otra cruz direccional, que es la cruz partida, que no era tan buena, pero no era para nada mala. Pero sí, era inferior en ese aspecto el control al de la Sega Saturn, pero los dos ofrecían las mismas prestaciones. Esa consola fue ganando mucho mercado, no olvidemos que salió en el 94, y esa diferencia de precios, sumada al enorme poderío económico que tenía Sony, hizo que Sega no tuviese chances. Por más que la Saturn estaba alta en el mercado, Sony compraba exclusividades a diestra y siniestra, creaba revistas de divulgación o pagaba publicidad en todos los medios gamer habidos y por haber para que solo apareciese la PlayStation. Eso hizo que la Sega Saturn venda muy poco, y para cuando Nintendo llega con su consola en el 1996 ya pasaron 2 años que son imposibles de recuperar cuando una consola tiene mucho éxito, y la PlayStation tuvo mucho éxito. Bueno, ese es el resumen del inicio de PlayStation. Solo que a mí me gustaría hacer un análisis en este video un poco diferente a lo que ustedes van a encontrar en el resto de los canales de YouTube, de Internet. Lo más probable es que la mayoría de los youtubers que hacen sobre videojuegos vengan de España y hablen desde un punto de vista más primermundista, que además, sobre todo cuando es europeo, ignoran una verdad que vamos a discutir más adelante en el video, ¿no? Entonces yo quiero hacer un análisis, ya hicimos el análisis de cómo comenzó, de cómo fue la vida con PlayStation y el impacto que tuvo la PlayStation en Latinoamérica. Al fin y al cabo, vivir en Ciudad del Este te da una perspectiva de cómo funciona el resto del mercado latinoamericano. Además de que a mí me tocó vivirlo por distintas circunstancias en Argentina, en Brasil, y podemos saber mucho de México, de España y de Chile gracias a las publicaciones que nos llegaban desde esos países. El mercado brasilero tenía sus propias líneas de revistas, pero el mercado latinoamericano medio que compartía la de todos los países, ¿no? Tarde o temprano nos llegaban todas, y el hecho de que yo trabajase vendiendo diarios y revistas me hacía tener acceso a todas esas, inclusive durante mucho tiempo revistas importadas de Estados Unidos. Entonces había una marcante diferencia de cómo era el mundo del videojuego en el primer mundo y cómo era acá en el tercer mundo. Acá en el tercer mundo tenemos una gran desgracia, que la teníamos en aquella época y la seguimos teniendo hoy en día, que se llama el Estado de los países del tercer mundo, que tiene impuestos absurdos para quien quiere trabajar. Entonces, cuando llegaban Nintendo, Sega, Atari o cualquier empresa nacional que quisiese representarla, tenía que pagar una fortuna
fortuna de impuestos para fabricar o para importar los videojuegos. Eso daba un espacio muy grande al contrabando, tipo el traer juegos de afuera sin pagar los impuestos, buscando la forma de evadirlo, era muy, muy grande, sobre todo en Brasil, el famoso mercado cinza, mercado gris que ellos le dicen, que no es ilegal como la piratería, pero no es 100% legal porque no tributa todos los impuestos que el Estado brasileño quiere robarle a los trabajadores. Entonces, eso siempre fue un marcante, ¿no? Además de que variaba mucho, por ejemplo, en Brasil había una ley de protección de mercado hasta 1990 que hacía imposible importar, o sea, no solo eran que había impuestos, era ilegal importar, tenías que fabricar en Brasil, eso abrió un montón de espacio a la piratería oficial hecha en Brasil. Entonces el mundo del videojuego en América Latina fue pirata, siempre. Entonces el que mejor tuviese piratería era el que más iba a vender. La piratería siempre estuvo a la par de los videojuegos más vendidos en los mercados importantes, ¿no? O sea, tipo la Master System, que llegó 4 años después, no tenía chance contra el Famicom, entonces la piratería de Master System era muy poca. Ahora, el Famicom, por haber salido en 1983, tenía muchísima piratería esparcida por todo el mundo, tanto que Nintendo en la época calculaba que para cada juego original en el mundo se vendían 5 piratas. Eso antes de la incursión del CD, que facilitó muchísimo la piratería. Entonces, la PlayStation, por ende, ser la consola más popular en el primer mundo, hizo que fue la primera a tener piratería. En Europa, eso fue un factor primordial para la popularización de la PlayStation. Las entidades que combatían la piratería en la Unión Europea o la pre-Unión Europea en aquella época especulaban que el 70% de los juegos vendidos en Europa en la época del CD eran piratas. O sea, 2 de cada 3 juegos que se vendían en Europa eran piratas. En América Latina se podría decir que era el 100%. La mayoría de las PlayStations nunca vieron un juego original. Y el cálculo cerraba. Al fin y al cabo, un juego llegaba por $80 a los mercados importantes como Brasil o Argentina. Otros mercados más periféricos como el paraguayo no pagaban tantos impuestos o se los evadían y los vendedores no tenían la intención de simular que los pagaban. No sé cómo era. Creo que básicamente eran más baratos los impuestos, entonces por eso llegaban más baratos. Y los juegos tenían un precio similar al de Estados Unidos, lo que de todas formas $50 era mucha plata. Entonces si vos calculabas que un juego te salía $1, te estabas ahorrando 49. Si en otros lugares te salía $3, te ahorrabas 77. Y la consola salía $300. O sea, si te ahorrabas $49 y te salía 300, con 6 juegos piratas que vos jugases, comprabas una consola nueva. Eso era suficiente como que, además no nos olvidemos que en la década del 90, la inmensa mayoría de los videojuegos eran consumidos por niños. Entonces los padres compraban. Y todos sabemos, los sueldos latinoamericanos no son los sueldos del primer mundo. Entonces un producto que tiene precio de primer mundo, comercializado en el tercer mundo, es más difícil de vender. Y la piratería, tan barata, tan accesible, que encontrabas en cada puesto en la calle a $1, $2, $3 a reventar, hizo que saltase, porque por más que hubiese piratería en la Sega Genesis, un juego original de lanzamiento te salía $60 normalmente. Había algunos más caros como Street Fighter que llegó a 80. Y los piratas te salían 40. Después bajaban, pero de lanzamiento eran 40 contra 20. $20 de diferencia si te estropeaba la consola llevaba a muchos a preferir el original, y los piratas se comercializaban más que nada en lugares donde no llegaban los productos originales. También durante los 16 bits, debido a que tanto el pirata como el original era un producto caro, estaban muy populares las tiendas de alquiler. Entonces millones, miles y miles de pequeños comercios surgieron en todo el mundo. En Estados Unidos también era muy popular, porque al fin y al cabo $60 por un juego era plata ya también. Donde te alquilaban los juegos por un día, por un fin de semana, igual que con las películas. Al fin y al cabo una película vos la veías una vez, no tenías gran interés de tenerla guardada en tu casa, ibas al videoclub, la alquilabas
Y esos mismos videoclubs comenzaron a incorporar el alquiler de videojuegos, donde vos llevabas a la tienda, elegías el juego, lo llevabas a tu casa y lo devolvías al día siguiente. Eso murió. Todos esos empleos, todos esos emprendimientos, todas esas tiendas murieron, las partes de videojuegos, con la llegada de la piratería. No, con la llegada de la piratería en CD de la PlayStation. Eso mató todo. Y también, por ende, mató todo el avance que se había logrado en representaciones oficiales de empresas de videojuegos. Sega, Nintendo, Neo Geo, Acclaim, third parties tenían representantes en América Latina, donde fabricaban o distribuían sus juegos. Se fueron todos al tacho, porque nadie tenía condiciones de competir con una piratería tan fuerte. Y que además estaba exenta, porque como era ilegal, de pagar impuestos, mientras ellos estaban forzados a pagar cantidades monstruosas de impuestos. Eso nos hizo retroceder décadas en nuestro mercado de videojuegos, que solo comenzó a recuperarse cuando la piratería comenzó a ser vencida a mitad de la primera década del siglo XXI. Entonces estuvimos 15 años en la total oscuridad de la piratería. Y bueno, como dijimos, la piratería es quien llevaba las riendas en América Latina, sobre todo en la época del CD. En la época pre-CD era más que nada la empresa que mayor había hecho la distribución en cada país. Por ejemplo, Sega había hecho muy buen trabajo en Brasil y durante los primeros años era la empresa más fuerte de videojuegos en Brasil. Nintendo demoró muchísimo más en entrar, NEC ni siquiera entró, SNK tampoco. En Argentina fue un poco al revés, Sega hizo muy mal trabajo y Nintendo hizo muy buen trabajo. Entonces Nintendo era la más importante en países como México, Argentina, Chile, pero Sega tenía, por ejemplo, el mercado brasilero. Entonces eso era lo que definía el mejor trabajo de fabricación, importación o distribución de las consolas en su país. Además de sí, un mercado periférico de productos pirata que venía de la época del Atari, que poco a poco iba desapareciendo gracias a una mejor distribución de los productos oficiales. El mayor consumo también abarataba los costos de transporte, fabricación, etc. Y hacía que los precios bajen, y un gran avance de las tiendas de alquiler de videojuegos. Con la llegada del PlayStation todo eso murió. PlayStation contrabandeadas y CDs piratas eran lo que reinaba en el mundo de videojuegos. Esa fue la parte negativa. Como parte positiva es que una piratería tan barata hizo que mucha gente pasase a considerar el videojuego como una opción válida para regalarle a los chicos. Al fin y al cabo, antes vos tenías que pensar, pucha, le compro una consola, me gasto, pongámosle el precio de una Sega, $100, pero después tengo que estar gastando $40 por cada cartucho. Pirata, pero $40. Ahora acá, bueno, gasto 300 en una Play, es mucha plata, pero después los juegos no me salen nada. Y eso hizo que aquello de que tener un juego solo en el cumpleaños o en Navidad, que era lo normal con los cartuchos, con el CD era cosa de todos los días. Entonces, en vez de ir y pagar $1 por alquilar un juego, pagabas $1 para comprar un CD trucho y lo tenías en tu casa, lo jugabas como querías. No te gustaba, comprabas otro. Era muy muy barato, y eso hizo que los videojuegos explotasen en popularidad en América Latina. Al fin y al cabo, ya casi todas las familias, por más humilde que sean sus orígenes, podían llegar a tener un videojuego con un poco de planificación. O sea, no solo tener un videojuego, sino poder jugarlo, que era lo más complicado antes. Si no tenías tiendas de alquiler cerca de tu casa, tenías que estar comprando los juegos, que no eran baratos. Entonces, además que la tienda de alquiler era algo que entraba después que vos ya tenías la consola, no era algo que vos considerabas, por lo menos los padres, a la hora de comprar una consola. Cuando el público fue madureciendo, no nos olvidemos que el público de videojuegos comenzó en los 80, eran todos chicos de 6, 7 años, en los 90 eran adolescentes, a principios del 2000 esos crecieron como videojuegos, ya eran jugadores, jóvenes adultos jugando videojuegos que manejaban su propio dinero. Eso fue una de las cosas que comenzó a combatir la piratería,
y las tecnologías que hicieron la piratería más difícil, por ende más complicada de conseguir para los laicos. Los laicos somos todos aquellos que no manejamos de tecnología, de cómo destrabar, cómo bajar un parche de internet para modificar tu consola. La Wii tenía piratería por software que era un dolor de cabeza. Cada vez que salía un juego nuevo se actualizaba la consola y había que actualizar la piratería, pero si actualizabas mal te jodía y a veces no podías jugar el juego de lanzamiento o no podías jugar juegos viejos si habías actualizado mal parte de la consola, ¿no? La Xbox 360 le podía jugar juegos, pero enseguida vino una actualización que no, y si te conectabas online te baneaban. La PlayStation 3 demoró un poco más en entrar en piratería. Cuando fue, sí, fue en los portones abiertos, vos cambiabas a bloqueada, desbloqueada, como se te cantaba, te conectabas a internet, hacías todo. Pero bueno, eso ya es historia de la PlayStation 3. Pero la Play 1 y la Play 2 tenían una piratería que era imposible negarse. Era demasiado simple, demasiado barato, demasiado fácil. Eso hizo que en América Latina explotase el consumo de piratería y aumentase muchísimo el consumo de videojuegos a pasos más grandes de lo que hubiera pasado si la industria crecía en un ritmo no tan acelerado por la piratería, ¿no? Tipo con distribución oficial y todo eso, hubiera sido más fuerte, más consistente, con un mercado más robusto, pero no tan acelerado el crecimiento. Entonces nosotros acá en América Latina se creó una conciencia de fans de PlayStation, que en realidad no son fans de PlayStation, son fans de la piratería, porque al fin y al cabo ellos elegían la consola que tenía piratería, que fue la PlayStation, pero no eligieron porque se llamaba PlayStation, no la eligieron por su catálogo, sino la eligieron porque es que les tocó poder comprar, nos tocó poder comprar. Es una verdad. Entonces hay un montón de pseudo fans en América Latina que en realidad son fans de la piratería. Pero eso hizo parte de la estrategia de Sony para conquistar el mercado. Igual que Microsoft hizo y hace con Windows, de dejar los países donde no tiene chance de ganarle a la piratería, dejar que consuman el producto pirata para impedir que distribuciones gratuitas de sistemas operativos tomen el lugar. Como Linux. Acá en América Latina tendría que ser el lugar que más consumimos Linux, pero todos usamos Windows porque nos acostumbramos a usar distribuciones piratas de Windows, que era lo que había. Entonces, hoy de grande, en vez de comprar una computadora e instalarle un Linux, compramos una computadora y le compramos un Windows. Y lo mismo pasó con Sony PlayStation. Todo el mundo se acostumbró a esa marca y a la hora de comprar un videojuego van a comprar uno al que ya están acostumbrados. Lo que también no quita el tremendo éxito que la PlayStation fue en el primer mundo. Porque si vos comenzás a descontar todas las consolas que se rompieron por uso de piratería, todas las consolas que se vendieron en el tercer mundo que nunca vieron un juego original, te queda que el primer mundo compró una chorrera de juegos, porque no vendieron pocos juegos. La PlayStation 1 tiene un promedio de 7 juegos por consola vendida, de más de 100 millones de consolas. Si vos le sacás que la mitad de las consolas eran para consumir piratería, si no más, tenés como 15 juegos por consola. Es un promedio absurdo de alto, o sea, que se vendieron muchísimos juegos, a la gente le gustó muchísimo la consola. O sea, la PlayStation tiene méritos por sí sola, a pesar de las jugadas sucias de Sony, a pesar de la piratería, tiene méritos para el éxito que tuvo. Nadie se los niega. Solo que yo quería hacer un análisis más de cómo nos tocó vivir a nosotros en el tercer mundo con los daños y avances que PlayStation nos ha hecho en estos 30 años. Así que felicidades a todos los que tuvimos una PlayStation 1 la disfrutamos un montón, ya sea con juegos originales o con juegos piratas. Después, los que comenzaron con otra PlayStation o las tuvieron todas, felicitaciones, han disfrutado de una gran parte de la historia del mundo de los videojuegos. Muchas gracias, hasta la próxima.